Cuando el mensaje de WhatsApp llegó a mi móvil, estaba en medio de una de esas mañanas caóticas que toda madre soltera conoce demasiado bien. Sofía, mi pequeña de 6 años, había derramado el zumo de naranja por tercera vez esta semana, mientras yo intentaba encontrar sus zapatillas deportivas para la clase de gimnasia. El pitido del móvil fue como un salvavidas en medio de aquella tormenta matutina. Carmen, ¿tienes un momento para hablar? Tenemos una propuesta que te encantará, decía el mensaje de mi madre. Dejé a Sofía frente a los dibujos animados por unos minutos, me serví un café que ya estaba frío y la llamé. Su voz sonaba más animada de lo habitual. Hija, tu padre y yo hemos decidido organizar unas vacaciones familiares. Un regalo para todos nosotros. Mi primer pensamiento fue calcular cuántos días podría pedir en el bufete de abogados donde trabajaba. Llevaba 3 años sin tomar más de 2 días libres consecutivos. Suena genial, mamá. ¿Dónde estaríamos pensando? Un resort en Alicante, cariño. De esos con todo incluido. Una semana completa frente al Mediterráneo. Mientras imaginaba el sonido de las olas y la posibilidad de dormir más de 6 horas seguidas, mi madre añadió la frase que lo cambió todo. Y lo mejor, es solo para adultos. Sin niños. Una oportunidad para que descanses de verdad. Me quedé en silencio unos segundos. La idea de unas vacaciones sin preocuparme por horarios de comidas infantiles, berrinches o tener que vigilar constantemente en la piscina era tentadora, casi prohibitivamente tentadora. Carmen, ¿sigues ahí? Sí, perdona. Es que, ¿qué hago con Sofía? Sabes que no tengo con quién dejarla por tanto tiempo. Mi madre suspiró, con ese tono que utilizaba cuando creía que yo complicaba las cosas innecesariamente. Por eso te estamos avisando con un mes de antelación, para que puedas organizarte. Quizás tu amiga Lucía podría ayudarte. Siempre hablas maravillas de ella. No puedo pedirle que se quede con mi hija una semana entera. Carmen, interrumpió mi madre, has estado 5 años dedicada completamente a Sofía desde que el inútil de Javier os abandonó. Mereces un descanso. Solo adultos, conversaciones sin interrupciones, dormir hasta tarde, piénsalo. Y vaya si lo pensé. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en el balcón de mi pequeño piso en Madrid con una copa de vino barato. Podía ver las luces de la Gran Vía a lo lejos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar 7 días siendo simplemente Carmen, no la mamá de Sofía. A la mañana siguiente llamé a Lucía. ¿Una semana con la pequeña Terremoto? Por supuesto. Sabes que la adoro, respondió con ese entusiasmo que siempre la caracterizaba. Además, le vendrá bien a mi Martín tener compañía. Ese niño pasa demasiado tiempo con sus videojuegos. Así que lo organicé todo. Pedí los días en la oficina, compré un bañador nuevo, el primero en 6 años que no era de corte maternal, y preparé a Sofía para la idea de unas vacaciones con su amigo Martín. Incluso la llevé al Corte Inglés para comprarle ropa nueva que estrenar en casa de Lucía. Finalmente, llegó el día de la partida. Tras dejar a Sofía con mi amiga, quien me aseguró por enésima vez que todo estaría bien, cogí un taxi hacia el aeropuerto de Barajas. Me sentía extrañamente ligera sin la mochila de Sofía, sin paquetes de toallitas húmedas, sin la constante preocupación de estar olvidando algo esencial. En la Terminal 4, localicé rápidamente a mis padres. Mi padre, con su eterna gorra del Real Madrid y una camisa de flores que seguramente mi madre había intentado que no se pusiera, levantó la mano al verme. «Ahí está mi abogada favorita», exclamó mientras me daba uno de esos abrazos que solo los padres saben dar, mezcla de orgullo y protección. Mi madre me examinó de arriba abajo, como hacía desde que tenía uso de razón. «Has adelgazado, ¿verdad? Te queda bien ese vestido». Había olvidado cómo era ser solo hija, no madre. Era una sensación extraña, pero agradable. Mientras charlábamos sobre los planes para la semana, mi padre no paraba de hablar de los restaurantes del resort, y mi madre ya planeaba escapadas a los pueblos cercanos. La guía Michelin recomienda un sitio en Altea que dicen que hace la mejor fideuà de la provincia, comentaba mi padre, cuando algo captó mi atención.
A unos 20 metros, arrastrando maletas de colores chillones y con un aire de absoluto caos, se acercaba mi hermana Mariana. No venía sola. Sus 5 hijos, como una manada de cachorros sin control, corrían entre los viajeros, gritando y empujándose. Tommy, el más pequeño, llevaba lo que parecía ser un dinosaurio de plástico de tamaño descomunal. Mi corazón se detuvo un instante. Miré a mis padres, esperando ver en sus rostros la misma sorpresa que debía reflejar el mío. Pero en lugar de eso, mi madre sonrió ampliamente. Ahí están. Ya pensaba que llegarían tarde y perderíamos el vuelo. ¿Qué hace Mariana aquí? ¿Y los niños?, pregunté, sintiendo cómo mi voz se agudizaba por la confusión. Mi madre me miró con esa expresión que usaba cuando creía que yo estaba siendo dramática sin razón. Vienen con nosotros, claro. Es un viaje familiar. Pero dijiste que era solo para adultos. Por eso dejé a Sofía en Madrid. Mi padre, de repente muy interesado en los billetes de avión que sostenía, evitó mi mirada. Mi madre, sin embargo, agitó la mano como espantando un insecto molesto. Oh, Carmen, simplemente los amamos más. Además, ni notarás que están aquí. El resort es muy grande. Antes de que pudiera procesarlo, Mariana llegó hasta nosotros, despeinada y con aspecto de no haber dormido en días. Menos mal que llegamos. Lucas casi hace que perdamos el autobús al aeropuerto porque no encontraba su Nintendo. Y así, en cuestión de segundos, mis vacaciones soñadas se transformaron en algo totalmente distinto. Mi madre abrazaba a sus nietos mientras mi padre comenzaba a distribuir caramelos entre ellos. Yo permanecía allí, de pie, con mi pequeña maleta y la sensación de haber sido, una vez más, la única que seguía las reglas de un juego amañado desde el principio. Respiré hondo y me mordí la lengua. Literalmente. El sabor metálico de la sangre me recordó que esto era real, no una pesadilla de la que despertaría. Mientras Paco, el hijo mediano de Mariana, corría en círculos alrededor de una columna del aeropuerto, intenté mantener la compostura. No iba a montar una escena allí mismo, aunque por dentro sentía un volcán de indignación a punto de estallar. ¿Vamos a la playa hoy, abuela?, preguntó Elena, la mayor de los 5, tirando del bolso de mi madre. En cuanto lleguemos al hotel, cariño, respondió mi madre con esa dulzura que nunca había usado conmigo. Me alejé unos pasos para llamar a Lucía. Necesitaba escuchar a alguien que no me hiciera sentir invisible. No te lo vas a creer, susurré al teléfono cuando contestó. Mariana está aquí con toda su prole. El solo adultos era solo para mí, aparentemente. ¿Me estás tomando el pelo? La incredulidad en la voz de Lucía reflejaba exactamente cómo me sentía. ¿Dejaste a Sofía por nada? Por lo visto, algunas hijas merecen vacaciones con sus hijos y otras no, respondí, vigilando que mis padres no pudieran oírme. Lucía soltó una retahíla de palabrotas que me hizo sonreír por primera vez desde que había visto a mi hermana. ¿Y qué vas a hacer? Buena pregunta. Podía dar media vuelta, volver a Madrid y pasar la semana con mi hija. Pero eso significaría perder el dinero del billete y, lo que era peor, darles a mis padres otra razón para considerarme la dramática de la familia. Supongo que aguantar, respondí finalmente. Dile a Sofía que la quiero mucho. Cuando regresé junto a mi familia, ya estaban formados para embarcar. Mi padre sostenía a Tomás, que jugaba con su barba blanca. Mi madre organizaba los documentos de todos, mientras Mariana intentaba sin éxito que sus otros 4 hijos formaran una fila. Me coloqué al final, como si no perteneciera del todo a aquel grupo, y en cierto modo así era. Boarding pass, por favor, pidió la azafata cuando llegó mi turno. Le entregué mi tarjeta de embarque y me preparé mentalmente para lo que se avecinaba, 3 horas en un espacio cerrado con los 5 pequeños terroristas de mi hermana. El avión ya estaba casi lleno cuando subimos. Para mi desgracia, los asientos no estaban todos juntos. Mis padres se sentaron con Tomás y Lucía, los 2 más pequeños. A mí me tocó con Paco y Elena, los medianos, mientras que Mariana iba con Lucas, el mayor, unas filas más adelante. Tía Carmen, ¿me dejas sentarme junto a la ventana?, preguntó Elena nada más llegar a nuestros asientos. Claro, respondí automáticamente,
aunque ese era el sitio que había elegido específicamente para mí. Apenas habíamos despegado cuando empezó el caos. Paco no quería ponerse el cinturón. Elena derramó su zumo sobre mi pantalón nuevo. Y desde algún lugar del avión, se escuchaban los gritos de Tomás, quien aparentemente acababa de descubrir que no podía visitar la cabina del piloto. Me puse los auriculares y subí el volumen de la música al máximo. Cerré los ojos imaginando un universo alternativo donde estuviera allí sola, o mejor aún, donde Sofía fuera la única niña en aquel viaje familiar. Una sacudida en mi brazo me devolvió a la realidad. Elena me miraba con ojos grandes y asustados. Tía, creo que Paco se ha mareado. Efectivamente, mi sobrino tenía un color verdoso alarmante. Busqué frenéticamente la bolsa para el mareo en el bolsillo del asiento delantero, pero antes de que pudiera alcanzarla, Paco decoró mi regazo con los macarrones que había comido antes de salir. Una azafata acudió al rescate con toallitas húmedas y una sonrisa que no ocultaba del todo su disgusto. No se preocupe, señora. Pasa más a menudo de lo que cree, me dijo mientras me ayudaba a limpiarme. Elena, ahora preocupada por su hermano, le acariciaba el pelo con torpeza. A pesar de mi irritación, no pude evitar sentir cierta ternura. Los niños no tenían la culpa de nada. La culpa era de los adultos que tomaban decisiones injustas. El resto del vuelo transcurrió entre visitas al baño con Paco, intentos de entretener a Elena para que no molestara a los pasajeros vecinos, y miradas asesinas hacia adelante, donde podía ver la parte trasera de la cabeza de Mariana, plácidamente dormida. Cuando finalmente aterrizamos en el aeropuerto de Alicante, tenía el pelo despeinado, olía a vómito a pesar de las toallitas, y mi nivel de paciencia había descendido a mínimos históricos. «Vamos a la playa», gritó Tomás mientras esperábamos en la cinta de equipajes. «Primero tenemos que llegar al hotel, cariño», explicó mi madre con infinita paciencia. El aeropuerto estaba lleno de turistas, muchos británicos con la piel ya enrojecida por el sol, grupos de jóvenes con camisetas de despedidas de soltero, y familias como la nuestra, aunque ninguna parecía tan caótica. «He alquilado 2 coches», anunció mi padre con orgullo. «Uno lo conduciré yo con vuestra madre y los pequeños, y el otro lo llevarás tú, Carmen, con Mariana y los mayores». «¡Fantástico!». No solo tenía que soportar a los niños, sino que ahora también era la chófer de mi hermana. Mariana, por supuesto, había olvidado renovar su carnet de conducir hacía 2 años. Los coches eran 2 Seat Ibiza blancos, prácticamente idénticos salvo por algún rasguño. Cargamos las maletas como pudimos, y tras 20 minutos de caos organizativo, emprendimos la marcha hacia el resort en Benidorm. En el retrovisor podía ver a Elena y Lucas peleándose por quién tenía más espacio, mientras Mariana, en el asiento del copiloto, estaba absorta en su teléfono móvil. «Podrías al menos intentar que se comporten», le dije entre dientes, cuando los gritos en el asiento trasero alcanzaron un nivel insoportable. «Están emocionados, Carmen». «No todo el mundo tiene tu paciencia infinita», respondió sin levantar la vista de la pantalla. «Mi paciencia tiene límites, créeme. Especialmente cuando me hacen dejar a mi hija en casa por una mentira». Esto capturó su atención. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido culpa, aunque con Mariana nunca se sabía. «¿De qué hablas? Mamá y papá me dijeron que preferías venir sola, que necesitabas descansar de Sofía». Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Claro que mis padres habían manipulado la situación para que nadie quedara como el malo de la película, excepto yo si me quejaba. «Olvídalo», murmuré, concentrándome en la carretera. El resort apareció finalmente ante nosotros, un complejo de edificios blancos y azules que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con palmeras y piscinas distribuidas por todo el terreno. En otras circunstancias, me habría maravillado. Ahora solo esperaba que hubiera algún rincón tranquilo donde poder escapar del caos familiar. En la recepción nos esperaba otra sorpresa. Mi padre se acercó con las llaves de las habitaciones. «Tenemos la suite familiar para vosotros», dijo, entregándole a Mariana unas tarjetas. «Y esta es para nosotros», añadió, guardándose otra en el bolsillo. «¿Y yo?», pregunté, temiendo la respuesta. «Ah, Carmen, pensamos que no te importaría compartir con Mariana y los niños».
La suite es enorme, y así podéis ayudaros mutuamente. Mariana parecía tan sorprendida como yo. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron en un raro instante de solidaridad hermana. Pero el momento pasó rápido. A Mariana le vendrá bien tu ayuda con los niños. Siempre has sido tan organizada, añadió mi madre, como si me estuviera haciendo un cumplido. No respondí. No tenía energía para discutir. Tomé mi maleta y seguí al botones hacia el ascensor, preguntándome si sería posible pedir una habitación individual, aunque tuviera que pagarla yo misma. O mejor aún, un billete de avión de vuelta a Madrid. La suite familiar resultó ser un espacio amplio con 3 habitaciones, 2 baños y una sala común. En condiciones normales, habría sido más que suficiente. Pero con 5 niños correteando por todos lados, parecía diminuta. «Esta es tu habitación», me indicó Mariana, señalando la más pequeña, prácticamente un armario con una cama individual. Los niños necesitan espacio para sus cosas. Ni siquiera protesté. Dejé mi maleta sobre la cama y me senté unos instantes, intentando calmarme. A través de la ventana podía ver el Mediterráneo, azul e inmenso, burlándose de mi situación. Me llegó un mensaje de Lucía con una foto de Sofía en el Parque del Retiro, sonriendo mientras daba de comer a los patos. «Te extraña, pero se lo está pasando genial», decía el texto. Al menos mi hija estaba disfrutando. «Tía Carmen. Vamos a la piscina». La voz de Elena me sacó de mis pensamientos. Estaba en la puerta, ya con su bañador rosa de unicornios puesto. «Ahora no, cariño. Estoy un poco cansada. Pero mamá dice que tienes que venir porque ella tiene que hacer una siesta». Claro que sí. Por supuesto que Mariana necesitaba una siesta mientras yo vigilaba a sus 5 hijos. Resignada, me puse el bañador y salí con los niños hacia la piscina principal del resort. El lugar estaba a rebosar de turistas, la mayoría extranjeros con la piel enrojecida por el sol y cócteles de colores en las manos. Encontramos un hueco con 2 hamacas y nos instalamos como pudimos. «No os alejéis demasiado», advertí a los niños, que ya se lanzaban al agua entre gritos y salpicaduras. Durante las siguientes 2 horas, mi atención estuvo dividida entre los 5. Tomás no sabía nadar pero insistía en meterse en la parte profunda. Elena y Paco no paraban de discutir por un flotador en forma de flamenco. Lucas, el mayor, había encontrado a un grupo de niños británicos y estaba intentando comunicarse con ellos en un inglés aprendido de los videojuegos. Y Lucía, la más tranquila, se quejaba constantemente de que tenía hambre. «¿Son todos tuyos?», me preguntó una señora mayor sentada en la hamaca contigua, con acento alemán. «No, son mis sobrinos», respondí, mientras sacaba a Tomás del agua por enésima vez. «Qué valiente», comentó la mujer con una sonrisa compasiva antes de volver a su libro. Para cuando regresamos a la suite, estaba agotada, empapada y con una incipiente quemadura solar en los hombros. Mariana seguía dormida, o al menos fingía estarlo. Los niños, por su parte, parecían haber recargado energías en la piscina y ahora corrían por la suite como si nunca antes hubieran visto un hotel. La cena fue en el restaurante buffet del resort. Mis padres nos esperaban en una mesa grande, sonrientes, como si todo fuera perfectamente normal. «¿Qué tal la piscina?», preguntó mi padre, ajeno al caos que habíamos generado. «Agotador», respondí secamente. «Oh, vamos, Carmen, no seas tan dramática», intervino mi madre. «A tu edad yo cuidaba de vosotras 2 y también de vuestros primos cuando venían de visita». Ese fue el tono general durante toda la cena. Cada vez que intentaba expresar mi malestar, se me acusaba de ser dramática o demasiado rígida. Mientras tanto, Mariana apenas se ocupaba de sus hijos, que tiraban comida, gritaban y se peleaban ante la mirada horrorizada de otros comensales. Y así pasaron los días. Cada mañana despertaba con el ruido de los niños, que madrugaban inexplicablemente en vacaciones. Cada tarde me tocaba vigilarlos en la piscina o en la playa mientras Mariana descansaba o salía de compras con mi madre. Cada noche aguantaba comentarios sobre cómo debería ser más paciente, más comprensiva, más como mi hermana, que, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo tan positiva. Lo que había pasado, por cierto,
era que el marido de Mariana, Javier, había decidido dejarla por su secretaria hacía 2 años. La misma historia de siempre, pero que en el caso de mi hermana se había convertido en su escudo contra cualquier responsabilidad. El 4.º día, intenté escapar. Me levanté antes que nadie y salí sigilosamente de la suite. Buscaba un rincón tranquilo donde poder desayunar sola, quizás leer un poco, fingir por unas horas que estaba de verdad de vacaciones. Encontré una cafetería en el pueblo cercano, a unos 15 minutos a pie del resort. Un café con leche y una tostada con tomate, por favor, pedí, disfrutando del silencio y la normalidad del lugar. No había terminado mi café cuando el teléfono empezó a sonar. Era mi madre. ¿Dónde estás? Los niños te están buscando. Mariana tiene una cita en el spa y tu padre y yo habíamos planeado una excursión a Altea. Estoy desayunando, mamá. A solas. Pero Carmen, no puedes desaparecer así. Vuelve inmediatamente. Los niños están solos en la suite. ¿Solos? ¿Mariana los ha dejado solos? Solo ha bajado al spa un momento. Pensaba que tú estabas con ellos. Colgué sin despedirme y regresé corriendo al hotel. Efectivamente, la suite estaba vacía excepto por los 5 niños. Tomás había encontrado un rotulador permanente y estaba redecorando las paredes. Elena y Paco saltaban en una de las camas. Lucas jugaba con la PlayStation que había traído, el volumen al máximo. Y Lucía lloraba porque tenía hambre y nadie le hacía caso. ¿Dónde está vuestra madre?, pregunté, intentando no gritar. En el spa, respondió Lucas sin apartar la vista de la pantalla. Dijo que volverías enseguida. Si hubiera tenido alguna duda de que mi hermana era la persona más irresponsable del planeta, acababa de desvanecerse. Pasé las siguientes 2 horas limpiando las paredes, preparando el desayuno para los niños y tratando de poner orden en aquel caos. Cuando Mariana regresó, radiante después de su masaje, ni siquiera se disculpó. Ah, ya has vuelto. Pensé que estarías aquí cuando me fui. ¿Dejaste a tus hijos solos en la habitación? ¿Es que has perdido la cabeza? Solo fueron 20 minutos, Carmen. No seas exagerada. Están perfectamente. Tomás ha pintado media pared con un rotulador permanente. La limpieza va a costarnos un extra. Mariana se encogió de hombros. Papá lo pagará. Siempre lo hace. Esa noche, después de otra cena infernal, decidí hablar con mis padres. Los encontré en el bar del hotel, disfrutando de una copa mientras un grupo local tocaba versiones de los Beatles. Necesito hablar con vosotros, dije, sentándome frente a ellos. Claro, cariño. ¿Quieres una copa?, ofreció mi padre, ajeno a mi expresión seria. No, gracias. Quiero saber por qué me hicisteis dejar a Sofía en Madrid si sabíais que Mariana traería a sus hijos. Mis padres intercambiaron una mirada incómoda. Bueno, Carmen, comenzó mi madre con tono condescendiente, pensamos que te vendría bien un descanso. Siempre estás tan tensa con Sofía, tan pendiente de todo. No es bueno ni para ti ni para ella. ¿Perdona? Soy una madre responsable, no tensa. Y si necesitaba un descanso, estas no están siendo precisamente unas vacaciones relajantes. Lo que tu madre quiere decir, intervino mi padre, es que Mariana necesita más apoyo que tú. Sus circunstancias son diferentes. 5 niños, sola desde que Javier se fue. Yo también soy madre soltera, papá. También trabajo a jornada completa. También tengo facturas que pagar. La diferencia es que yo no uso eso como excusa para ser irresponsable. Querida, Mariana necesita más apoyo. Tú siempre has sido independiente. No hagas un drama por esto, dijo mi madre, levantando la mano con ese gesto despreocupado que tanto odiaba. No es un drama, mamá. Es una injusticia. Me hicisteis dejar a mi hija basándome en una regla que solo aplicaba a mí. Eso no es apoyo familiar. Es favoritismo. Mi padre tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. Mi madre, sin embargo, se mantuvo firme. Carmen,
Siempre has sido tan perfeccionista, tan exigente. A veces hay que ser flexible, especialmente con la familia. La flexibilidad debería ir en ambas direcciones, ¿no crees? Desde que llegamos, he sido la niñera no remunerada de Mariana. Ni siquiera tengo una habitación para mí. Si tantas molestias te causa ayudar a tu hermana, quizás deberías replantearte tus prioridades, respondió mi madre, claramente ofendida. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. Años y años de tragar en silencio, de ser la hija responsable, la hermana comprensiva, la tía perfecta. Todo para nada. Nunca sería suficiente para ellos. Mis prioridades están perfectamente claras, dije poniéndome de pie. Mi hija, mi trabajo, mi vida. En ese orden. Y parece que ninguno de vosotros forma parte de esa ecuación. Dejé el bar sin mirar atrás, con un nudo en la garganta pero una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho exactamente lo que pensaba sin filtros, sin preocuparme por herir susceptibilidades. Esa noche, tumbada en mi diminuta cama en la suite que compartía con el caos, tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, cuando todos dormían, abrí mi ordenador portátil y entré en mi aplicación bancaria. A la luz azulada de la pantalla del portátil, revisé mi cuenta bancaria. Los movimientos mensuales estaban allí, claros como el agua, 2 transferencias automáticas que salían religiosamente cada día 5. Una a la cuenta de mis padres, para ayudar con la hipoteca, según había dicho mi padre hacía 3 años, cuando supo que me habían ascendido en el bufete. Otra a la cuenta de Mariana, solo hasta que se estabilice, otra promesa que se había convertido en una obligación permanente. Juntas sumaban casi 1/3 de mi sueldo mensual. Dinero que podría haber estado ahorrando para la educación de Sofía, para unas verdaderas vacaciones, incluso para ese piso más grande que llevaba años posponiendo. Mi dedo se deslizó hacia la opción, cancelar transferencia periódica. Un clic, luego otro. Apareció un mensaje, ¿estás seguro de que desea cancelar esta transferencia periódica? Nunca había estado tan segura de algo. Apreté, confirmar. Y luego hice lo mismo con la segunda transferencia. Una sensación extraña me invadió. Miedo, culpa, pero también un inmenso alivio. Como si hubiera estado cargando una mochila invisible durante años y de repente alguien me la hubiera quitado. Cerré el portátil y miré hacia la cama de al lado, donde Mariana dormía plácidamente. Sus hijos estaban repartidos entre el sofá-cama de la sala y la habitación grande. Por supuesto, ella había insistido en quedarse en la habitación con cama de matrimonio, porque le dolía la espalda. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No quería seguir allí, fingiendo que todo estaba bien, aguantando los desaires y las injusticias. Encendí el móvil y busqué vuelos a Madrid. Había uno a las 11 de la mañana siguiente. Sin pensarlo 2 veces, lo reservé. Luego tomé una hoja del bloc de notas del hotel y escribí, me vuelvo a Madrid. Necesito espacio. No me llaméis. Dudé sobre si añadir algo más, alguna explicación o disculpa, pero decidí que no era necesario. Las explicaciones nunca habían servido de nada con mi familia. Me acosté con una extraña sensación de paz. Por primera vez en días, quizás en años, sabía exactamente lo que iba a hacer. Y era por mí misma, no por complacer a nadie más. A la mañana siguiente, me desperté antes que nadie. Recogí mis cosas en silencio y las metí en la maleta. Dejé la nota sobre la mesa de la sala común y salí sin hacer ruido. En el pasillo me encontré con una camarera que empujaba su carrito. ¿Se marcha ya, señora?, preguntó con amabilidad. Sí, tengo que volver a casa. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. Espero que haya disfrutado de su estancia en Benidorm, respondió ella con la educación entrenada del personal hotelero. No tanto como esperaba, confesé, y por alguna razón, ambas sonreímos como si compartieran un secreto. Bajé a la recepción y pedí un taxi para el aeropuerto. Mientras esperaba en el vestíbulo, observé a las familias que desayunaban en el restaurante. Padres cansados, niños emocionados, escenas cotidianas de vacaciones. Me pregunté cómo sería estar allí con Sofía, solo las dos, sin el peso de las expectativas familiares.
Quizás el próximo verano podríamos descubrirlo. El taxi llegó puntual. Cargué mi maleta y me senté en el asiento trasero, sintiendo cómo la tensión se disipaba con cada kilómetro que nos alejábamos del resort. ¿Vacaciones familiares?, preguntó el taxista, un hombre mayor con acento valenciano. Algo así, respondí, sin ganas de entrar en detalles. A veces las vacaciones son más estresantes que el trabajo, comentó, mirándome por el retrovisor. Mi mujer siempre dice que necesita unas vacaciones después de nuestras vacaciones familiares. No pude evitar sonreír. Qué cierto era. ¿Sabe? Mi abuela tenía un dicho: la familia es como las aceitunas, si te tomas demasiadas de golpe, te amargan la comida, punto. Esta vez reí abiertamente. El taxista continuó hablando de su numerosa familia, de cómo se reunían todos los domingos y cómo a veces tenía que escaparse al bar para respirar. Era reconfortante saber que no era la única que encontraba agotadoras las dinámicas familiares. En el aeropuerto, las cosas fueron sorprendentemente fluidas. El check-in, el control de seguridad, todo sucedió sin contratiempos, como si el universo por fin estuviera de mi lado. Mientras esperaba en la puerta de embarque, encendí el móvil. Ya tenía varias llamadas perdidas y mensajes. Los ignoré todos. En lugar de eso, llamé a Lucía. ¿Estás bien? Suenas diferente, dijo después de que le contara mis planes. Estoy liberada, creo. Por primera vez en mucho tiempo he puesto mis necesidades por delante. Ya era hora, Carmen. Llevas años siendo el cajero automático y la niñera de tu familia. ¿Crees que se enfadarán mucho? Sin duda. Pero ya no me importa. Estoy cansada de ser la única que sigue las reglas, de ser la adulta responsable que siempre está disponible. Pues bienvenida al lado oscuro, bromeó Lucía. Sofía se pondrá contentísima cuando le diga que vuelves antes. Sonreí al pensar en mi hija. Dile que la quiero mucho y que esta noche le contaré un cuento especial. Cuando subí al avión, una extraña sensación de ligereza me invadió. Como si cada kilómetro que me separaba de mi familia me devolviera un pedazo de mí misma que había ido perdiendo a lo largo de los años. Durante el vuelo, pedí una copa de cava. Un pequeño lujo, una celebración silenciosa de mi independencia recién descubierta. La azafata me la sirvió con una sonrisa. ¿Vacaciones exitosas?, preguntó mientras me entregaba la copa. Las más reveladoras de mi vida, respondí, y brindé en silencio por la mujer que estaba redescubriendo, yo misma. Aterrizamos en Madrid con una puntualidad inusual. El aire caliente de la capital me golpeó al salir del aeropuerto, pero no me importó. Cogí otro taxi, esta vez directo a casa de Lucía. Cuando Sofía me vio aparecer por la puerta, sus ojos se iluminaron como si fuera Navidad. Se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me tira al suelo. Mamá. ¿Has vuelto antes? ¿Me has traído algo de la playa? Maldición. Con todo el drama, había olvidado comprarle un regalo. Te he traído algo mejor, improvisé. Un montón de abrazos y una promesa. Tú y yo nos iremos de vacaciones solas el mes que viene. ¿Qué te parece? Su sonrisa fue toda la respuesta que necesitaba. Esa noche, en nuestro pequeño piso en el barrio de Malasaña, preparé macarrones con tomate, el plato favorito de Sofía. Cenamos viendo dibujos animados, con ella contándome todas las aventuras que había vivido con Lucía y Martín. ¿Y los abuelos? ¿Y la tía Mariana? ¿Y los primos?, preguntó de repente, recordando que se suponía que yo estaba con ellos. Siguen de vacaciones, respondí simplemente. Yo quería volver contigo. Sofía pareció satisfecha con la explicación. A los 6 años, las dinámicas familiares complicadas aún no entraban en su radar. Después de acostarla, me serví otra copa de vino y salí al pequeño balcón de nuestro piso. Desde allí podía ver un pedazo de cielo entre los edificios y algunas estrellas que lograban brillar a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Mi teléfono sonaba incesantemente. Lo puse en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Ya habría tiempo para confrontaciones, para explicaciones, para nuevos límites.
Esta noche era solo para mí. Por primera vez en años, quizás desde que Javier nos abandonó cuando Sofía apenas tenía 1 año, me sentía completamente en paz con mis decisiones. No más complacer a expensas de mi propia felicidad. No más ser la hija perfecta, la hermana comprensiva, la tía abnegada. Era hora de ser Carmen. Simplemente Carmen. Con mis virtudes y defectos, con mis deseos y necesidades, con mi pequeña pero valiosa familia de 2. Y si alguien no estaba de acuerdo con esta nueva versión de mí, pues tendrían que adaptarse. Porque yo ya no pensaba cambiar para encajar en las expectativas ajenas. Con este pensamiento, apuré mi copa y entré a casa. Mañana sería otro día. El primero de muchos en mi nueva vida. Los primeros días después de mi regreso a Madrid transcurrieron con una extraña normalidad. Retomé mi rutina en el trabajo, disfruté de las tardes con Sofía, incluso me apunté a una clase de yoga a la que llevaba meses queriendo ir pero nunca encontraba el momento. Mi teléfono seguía recibiendo llamadas y mensajes de mi familia, pero los ignoraba sistemáticamente. ¿No vas a contestarles?, preguntó Lucía una tarde, mientras tomábamos café en una terraza cerca del templo de Devot. Sofía y Martín jugaban a perseguirse entre los árboles, bajo nuestra atenta mirada. Aún no estoy preparada, respondí, removiendo el café con parsimonia. Necesito tiempo para clarificar mis ideas, para no dejarme manipular de nuevo. Te entiendo, asintió Lucía. Pero en algún momento tendrás que afrontarlo. Las familias son como las caries, si las ignoras, solo empeoran. Me reí ante la comparación. Supongo que tienes razón. Pero por ahora, prefiero este silencio. Es pacífico. Y lo era. Durante esa semana, dormí mejor que en años. Como si una parte de mi cerebro que siempre estaba en alerta, preocupada por complacer a todos, se hubiera tomado unas merecidas vacaciones. El sábado, 7 días exactos después de mi escape del resort, estaba preparando tortilla para la cena cuando mi móvil comenzó a sonar de nuevo. Por costumbre, iba a ignorarlo, pero vi que era un número diferente. No era de mis padres ni de Mariana. Sí, contesté con cierta cautela. ¿Carmen? Soy yo, Víctor. La voz de mi cuñado me sorprendió. Mariana y él estaban separados desde hacía 2 años, y nunca habíamos sido particularmente cercanos. Víctor, qué sorpresa. ¿Ha pasado algo? Mira, sé que no es asunto mío, pero Mariana me ha llamado bastante alterada. Dice que has cortado las transferencias de dinero y que ahora no puede pagar el alquiler. Así que de eso se trataba. No de preocupación por mi bienestar, no de disculpas por el trato recibido. Solo dinero. Es cierto, admití sin rodeos. He cancelado las transferencias. Y me sorprende que te haya llamado a ti para quejarse. ¿Acaso no estás pagando la pensión de los niños? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Carmen, sabes cómo es la situación. Mi negocio no pasa por su mejor momento y, bueno, Mariana siempre me decía que no me preocupara tanto, que tú la ayudabas. Un nudo de rabia se formó en mi garganta. Así que mi hermana usaba mi dinero para cubrir las obligaciones de su exmarido. Perfecto. Lo siento, Víctor, pero esto es entre Mariana y yo. Y por cierto, quizás deberías recordar que tienes 5 hijos que dependen de ti, no de su tía. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban ligeramente mientras volvía a la cocina. Sofía estaba en el salón, ajena a todo, viendo su programa favorito en la televisión. Esa noche, después de acostar a mi hija, revisé por primera vez los mensajes acumulados. Había decenas, cada uno más desesperado que el anterior. Los primeros eran de indignación, de mis padres principalmente, preguntando por qué me había ido así, acusándome de arruinar las vacaciones familiares. Después, el tono cambiaba gradualmente. Mi madre, Carmen, cariño, entiendo que necesitarás espacio, pero nos preocupas. Llámanos cuando puedas. Mi padre, tu madre está disgustada. Por favor, al menos envía un mensaje para saber que estás bien. Los mensajes más recientes eran diferentes.
Ya no hablaban de mi partida abrupta, sino del tema que realmente les importaba. Mi madre, querida, esperamos que ya hayas tenido tiempo de reflexionar. Necesitamos que restablezcas las transferencias, Mariana está en una situación difícil. Mariana, Carmen, por favor, no puedo pagar el alquiler este mes. Los niños se quedarán sin casa. ¿Es eso lo que quieres? Incluso había un mensaje de voz de Lucas, mi sobrino mayor, claramente dictado por su madre. Tía Carmen, mamá está llorando mucho porque dice que nos van a echar de casa. Por favor, ayúdanos. Usar a los niños como herramienta de manipulación. Un nuevo mínimo, incluso para Mariana. Dejé el teléfono a un lado, agotada emocionalmente. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo el soporte financiero de mi familia sin siquiera darme cuenta? ¿Cuántas veces había renunciado a mis propias necesidades para satisfacer las suyas? El domingo por la mañana llevé a Sofía al retiro. Alquilamos una barca y remamos por el estanque, disfrutando del sol de junio y de los turistas que hacían cola para hacer lo mismo. Mi hija estaba encantada, salpicando agua con el remo y saludando a los patos que nadaban perezosamente a nuestro lado. «Mamá, ¿podemos ir a ver a los abuelos el próximo fin de semana?», preguntó de repente. La pregunta me pilló desprevenida. «Ahora mismo no están en Madrid, cariño». «Están de viaje», respondí, evitando entrar en explicaciones complicadas. «¿Y cuándo vuelven?». «Los echo de menos. Y también a los primos, aunque Tomás siempre rompe mis juguetes». «Pronto», prometí vagamente. Tendría que resolver esta situación tarde o temprano, por el bien de Sofía. Pero aún no estaba lista. Esa misma tarde, mientras Sofía dormía la siesta, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era mi padre. Dudé por un momento, pero finalmente decidí contestar. «Papá», dije samplemente. «Carmen, gracias a Dios que contestas». Su voz sonaba diferente, más vieja, más cansada. «Necesitamos hablar». «Ya lo estamos haciendo». «No así, no por teléfono. Es sobre el dinero, pero no como piensas». «Papá, he sido bastante clara. No pienso seguir siendo el banco familiar. He estado ayudando durante años, pero hay límites. Lo entiendo, y tienes todo el derecho. Pero hay cosas que no sabes, situaciones que... ¿Qué situaciones, papá? ¿Qué Mariana lleva años viviendo por encima de sus posibilidades? ¿Que vosotros la habéis mimado hasta el punto de que cree que el mundo le debe algo? ¿O que su exmarido no está pagando la pensión porque ella le dijo que yo lo cubría?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Carmen, no es tan simple. Para mí sí lo es. He establecido un límite. Y por una vez, espero que lo respetéis. Es mamá». Su voz se quebró ligeramente. «Está en el hospital. Necesitamos hablar». El mundo pareció detenerse un instante. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?». «Tuvo un ataque de ansiedad severo después de que te fueras. El médico dice que podría derivar en algo cardíaco si no se cuida y se mantiene tranquila». Una parte de mí, la más cínica, pensó inmediatamente en manipulación. Era demasiado conveniente, demasiado oportuno. Pero la preocupación genuina en la voz de mi padre era difícil de fingir. «¿En qué hospital está?», pregunté finalmente. «En La Paz. Llegamos ayer por la noche, en cuanto el médico del resort nos recomendó volver a Madrid. Iré mañana», decidí. «Tengo que organizar quién se quedará con Sofía». «Gracias, hija. Sé que las cosas no han sido justas. Pero tu madre te necesita». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana durante largo rato. Las dudas me asaltaban. ¿Y si era verdad? ¿Y si mi madre realmente estaba enferma? Pero también, ¿y si era solo otra táctica para hacerme sentir culpable, para que volviera al redil y siguiera siendo la hija abnegada que todos daban por sentada? Llamé a Lucía para pedirle que cuidara de Sofía al día siguiente. Como siempre, aceptó sin hacer demasiadas preguntas, aunque noté la preocupación en su voz. «Ten cuidado», me advirtió antes de colgar.
Las familias saben exactamente qué botones pulsar para hacernos regresar a viejos patrones. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, repasando mentalmente todos los escenarios posibles para el día siguiente. ¿Cómo reaccionaría al ver a mi madre en una cama de hospital? ¿Tendría la fortaleza para mantenerme firme en mis decisiones? ¿O caería de nuevo en la trampa de la culpa y la responsabilidad familiar? En la madrugada, me levanté y fui a la habitación de Sofía. La observé dormir, pacífica e inocente, ajena a los complicados lazos que ataban a los adultos. Prometí en silencio que nunca le haría sentir lo que yo sentía. Que nunca la cargaría con expectativas injustas ni la haría responsable de la felicidad de otros. Decidí que, pasara lo que pasara al día siguiente, esta vez no me perdería a mí misma en el proceso. A la mañana siguiente, dejé a Sofía en casa de Lucía temprano. Mi hija estaba entusiasmada por pasar el día con su amigo Martín, ajena a la verdadera razón de mi ausencia. «Pórtate bien, cariño. Volveré para la hora de la cena», le prometí mientras la abrazaba. «¿Vas a trabajar?», preguntó con esa intuición que a veces me asustaba. «No exactamente. Tengo que visitar a la abuela, que no se encuentra muy bien». Sus ojos se abrieron con preocupación. «¿Está malita? ¿Podemos llevarle un dibujo?» «Eso es una idea estupenda. ¿Por qué no haces uno mientras estoy fuera? Seguro que le encantará». Lucía me acompañó hasta la puerta. «Recuerda lo que hablamos», susurró para que los niños no oyeran. «Mantente firme». El Hospital Universitario La Paz se alzaba imponente bajo el sol de la mañana madrileña. Aparqué en el estacionamiento subterráneo y me tomé unos minutos para respirar profundamente antes de salir del coche. No sabía qué me esperaba allí dentro, pero necesitaba estar centrada, presente. Pregunté en información por Isabel Méndez y me indicaron la planta y habitación. Mientras subía en el ascensor, ensayé mentalmente lo que diría. Sería comprensiva pero firme. Mostraría preocupación pero no cedería ante la manipulación emocional. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la tercera planta, casi me doy media vuelta. Pero me obligué a avanzar por el pasillo, siguiendo las indicaciones hacia la habitación 312. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Pude ver a mi padre sentado junto a la cama donde mi madre reposaba, más pálida de lo habitual pero despierta. Una vía intravenosa conectada a su brazo y varios monitores a su alrededor daban testimonio de que, al menos, no era un montaje completo. «¿Puedo pasar?», pregunté, golpeando suavemente la puerta. Mi padre se giró bruscamente. «Carmen. ¿Has venido?». Se levantó y se acercó para darme un abrazo que acepté con cierta rigidez. Mi madre me miró desde la cama, con una expresión menos arrogante de lo habitual. Casi vulnerable. «Hija», dijo simplemente. Me acerqué a la cama y me senté en la silla que mi padre acababa de dejar libre. «¿Cómo te encuentras?». «Ha sido solo un susto», respondió ella, su voz más débil de lo normal. «El médico dice que es estrés y ansiedad. ¿Qué tengo que cuidarme más?». «Me alegro de que no sea nada grave», dije sinceramente. A pesar de todo, era mi madre y no le deseaba mal. El silencio incómodo que siguió fue roto por mi padre. «Voy a la cafetería a por un café». «¿Quieres algo, Carmen?». Negué con la cabeza y él salió, dejándonos a solas. Sospechaba que era deliberado, una oportunidad para que mi madre y yo habláramos sin intermediarios. «No esperaba verte tan pronto», dijo mi madre cuando estuvimos solas. «Después de cómo te fuiste. Me dijeron que estabas en el hospital». «No soy un monstruo, mamá». Mi madre asintió lentamente. «Lo sé. Siempre has sido la responsable, la que se puede contar con ella. Por eso nos sorprendió tanto lo que hiciste». Sentí que la conversación se desviaba hacia territorio peligroso. «¿Te refieres a irme de unas vacaciones que se suponía que eran para descansar pero que se convirtieron en una semana de niñera no remunerada? ¿O a dejar de financiar la vida de Mariana?». Mi madre suspiró. «Carmen, hay cosas que no entiendes. ¿Situaciones complejas? Entonces explícamelas. Porque desde mi perspectiva,
Todo es bastante simple. Me hicisteis dejar a mi hija en casa basándose en una regla que solo se aplicaba a mí. Me convertisteis en la niñera de mis sobrinos mientras Mariana hacía lo que quería. Y para colmo, descubro que las transferencias que hacía pensando que eran una ayuda puntual se habían convertido en una obligación, en una especie de pensión no oficial. Mi madre desvió la mirada hacia la ventana. El día era soleado, contrastando con la atmósfera tensa de la habitación. Tu hermana lo ha pasado muy mal desde que Víctor se fue. Los niños necesitan estabilidad. Mi hija también, mamá. Yo también. Pero eso nunca pareció importaros tanto. Eso no es justo, protestó débilmente. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que ofrecisteis cuidar de Sofía para que yo pudiera tener un respiro? ¿Cuándo fue la última vez que os preocupasteis por mi bienestar como lo hacéis por el de Mariana? A través de la puerta entreabierta, vi a Mariana acercarse por el pasillo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se detuvo en seco, como si no esperara encontrarme allí. Después de un momento de duda, entró en la habitación. Carmen, dijo a modo de saludo, con voz cauta. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Mariana, respondí secamente. Me alegro de que hayas venido. Mamá te ha echado de menos. No pude evitar una risa seca. Por favor, no empecemos con las mentiras otra vez. Si mamá me hubiera echado de menos, me habría llamado hace días, cuando me fui del resort. No ahora, que de repente necesitáis mi dinero. No es justo que hables así, intervino mi madre, con más energía de la que había mostrado hasta ahora. Estamos preocupados por ti, por cómo te fuiste, por las decisiones drásticas que has tomado. ¿Drásticas? ¿Te refieres a dejar de pagar las facturas de otros adultos? ¿A poner límites después de años de abuso? Si eso es drástico, quizás el problema no sea yo. Mi padre regresó en ese momento, con un café en la mano y expresión de sorpresa al ver la escena. Veo que estamos todos reunidos, comentó, intentando aligerar el ambiente. Papá, dije, girándome hacia él. Creo que es hora de que hablemos con sinceridad. Todos nosotros. Se sentó pesadamente en una silla al otro lado de la cama. Tienes razón, hija. Lo que pasó en Benidorm no estuvo bien. Deberíamos haberte consultado sobre el cambio de planes. No es solo Benidorm, papá. Es un patrón que lleva años repitiéndose. Siempre se prioriza a Mariana, siempre se justifican sus acciones, siempre se espera que yo sea la que ceda, la que ayude, la que comprenda. Eso no es. Comenzó mi madre, pero la interrumpí. Dejadme terminar, por favor. He reflexionado mucho estos días. Y me he dado cuenta de que gran parte de la culpa es mía, por permitirlo, por no establecer límites claros, por temer tanto decepcionaros que me olvidé de respetarme a mí misma. Mi padre bajó la mirada, incómodo. Mariana se movía nerviosamente junto a la ventana. Mi madre parecía genuinamente sorprendida. Os quiero. Sois mi familia. Pero eso no significa que pueda seguir siendo el soporte emocional y financiero de todos. Tengo una hija y una vida propia. Pero Carmen, intervino Mariana, sabes que estoy pasando por un momento difícil. El alquiler, los gastos de los niños. Víctor debería estar pagando la pensión de sus hijos, Mariana. Y tú deberías estar buscando trabajo, no dependiendo de mí indefinidamente. ¿Crees que es fácil encontrar trabajo siendo madre de 5 niños? Con lo poco que me ayuda Víctor. No, no creo que sea fácil. Pero tampoco es imposible. Y no te estoy pidiendo que lo hagas sola. Podemos buscar soluciones juntas, apoyarte de otras maneras. Pero mi ayuda económica tiene que tener un final. Mi madre, que había permanecido en silencio durante este intercambio, habló finalmente. Fue un pequeño susto, dijo, repitiéndose. Pero nos hizo pensar en lo que realmente importa. La vi bajar la mirada, quizás por primera vez en su vida sintiéndose avergonzada. Me senté junto a la cama de mi madre y dejé escapar un suspiro. Espero que de verdad hayan aprendido algo de esto, dije con firmeza. Lo hemos hecho,
aseguró mi padre. Al menos yo. Verte marchar así, me hizo darme cuenta de cuánto te hemos dado por sentada todos estos años. Y a mí me hizo ver que siempre has estado ahí para nosotros, sin pedir nada a cambio, añadió mi madre, extendiendo una mano temblorosa hacia la mía. La tomé, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. No es que no quiera ayudar, aclaré. Es que necesito que mi ayuda sea apreciada, no esperada. Y que sea recíproca. Lo entendemos, dijo mi padre. Y te prometo que las cosas van a cambiar. Miré a Mariana, que había permanecido inusualmente callada. ¿Y tú? ¿También lo entiendes? Mi hermana pareció luchar internamente antes de responder. Estoy asustada, Carmen. Muy asustada. No sé cómo voy a arreglármela sin tu ayuda. Al menos será sincera. No he dicho que vaya a dejar de ayudarte completamente, Mariana. He dicho que las cosas tienen que cambiar. Podemos establecer un plan, con plazos y objetivos claros. Puedo ayudarte a buscar trabajo, a organizar tus finanzas. Pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad permanente. Mi hermana asintió lentamente. Supongo que es justo. Más que justo, es necesario. Para todos nosotros. En ese momento, una enfermera entró para revisar los signos vitales de mi madre. Nos pidió amablemente que saliéramos unos minutos. En el pasillo, mi padre me abrazó inesperadamente. Gracias por venir, hija. Sé que no te lo hemos puesto fácil. Le devolví el abrazo, permitiéndome por un momento ser simplemente una hija, no la adulta responsable del grupo. La familia es complicada, papá. Lo es, concordó él. Pero no tiene por qué ser injusta. Mariana se acercó tímidamente. ¿Podríamos hablar tú y yo a solas? ¿Quizás tomar un café en la cafetería? Dudé un instante, pero asentí. Claro. Mientras caminábamos hacia los ascensores, sentí que algo fundamental había cambiado. No era un final feliz de cuento de hadas donde todos los problemas se resolvían mágicamente. Era más bien el comienzo de algo nuevo, algo que requeriría trabajo y compromiso por parte de todos. Pero por primera vez, no sentí desesperación ni impotencia. Solo tenía claro que, pasara lo que pasara, nunca más permitiría que me hicieran sentir menos. Porque yo también importaba. Mi felicidad, mis necesidades, mis límites. Todo ello era tan válido como los de cualquier otro miembro de mi familia. Y si no eran capaces de verlo, ya no era mi problema.